Atentos los mayores, atenta la reciera, que están aquí los cuentos de Enrique Carballeira. Están aquí los cuentos de Enrique Carballeira. Cuentos de trazo suelto. ¿Qué tal, collacios de los cuentos y las historias? Pues aquí estamos, un día más, nos cuentos de trazo suelto en Play Presta. Como siempre, con un cuentín, con una historia, esperemos que pues preste bien guapa. En este caso, por cierto, vamos a salir de la Tierra, vamos a viajar, pente les estrellas, vamos a viajar al espacio, también pente les galaxias, y bueno, vamos a acompañar a un personaje de verdad muy especial. Estaba yo pensando precisamente antes de entamar que, bueno, vosotros sois muy jóvenes, sois muy mozos, todavía vos queda mucho tiempo, pero yo no sé si pensáis alguna vez, ¿yo qué querré hacer cuando me xubile? Home, lo más seguro es que estéis pensando sobre todo qué vais a hacer cuando seáis mayores, en qué queréis trabajar, pero bueno, en este caso, el protagonista de este cuento, el protagonista del día de hoy, pues es precisamente un paisano que piensa eso. Y digamos que atopa una respuesta bastante especial y bastante original. Así que si queréis saber precisamente qué es lo que pasa, pues estáis oyertes porque vamos a entamar el cuento de esta semana. A ver qué vos parece. Cuentos de trazo suelto. Esta es una historia que nace na mente d'un viejo trasgu y una bruxa que... Pues esta es la historia de un paisano muy popular que acabó siendo uno de los grandes héroes asturianos y mundiales. Llamábase Mino y traballara toda la vida de ganadero. Pero entonces, después de tantos años de esfuerzo y enfotu, llegó el momento de la xubilación. Al principio, Mino estaba contento. Paseaba per Munchu, visitaba a los nietos, pescaba, xugaba a les cartes y a los bolos y diva de excursión con la asociación de xubilaos. Pero, después de aquello, entamó a aburrirse. A él siempre y prestaran esas historias del espacio, la ciencia ficción, veía per munches películas y leía libros per guapos sobre el universo. Y un bon día decidió que iba a dar un pasín más. Mercó un autobús viejo y destartalao y con la ayuda de Pin Torniellos, un collacio mecánico, tornólo nuna nave espacial que pa él quixera Han Solo. Como bon aventurero espacial necesitaba un compañero de viajes, pero tenía que ser extraterrestre. Asina que como no tenía ningún a mano, mercó un disfraz per guapo pa Pin Torniellos, pa que lo acompañaran a aquella nueva estalla de la so vida. Dicen que todavía anden per ahí arriba, visitando mundos y galaxies, y que, en delles ocasiones, lograron salvar la Tierra del choques contra dellos meteoritos. Míralos tú, qué valientes. Esta es una historia que nace na mente d'un viejo trasgu y un buscoso feliz. Sería muy guapo que nos dejaseis de algunos comentarios sobre los cuentinos. ¿Qué vos parecen? ¿Pasáislo bien? ¿Gusten vos los personajes? Estamos esperando por vosotros.